gracias al Señor por estar con cada uno de ustedes. Estoy muy contento, de verdad que sí. Yo decía a Guero y a los hermanos que me han encontrado, le doy gracias al Señor por estar con cada uno de ustedes. Amén. Yo no sé si ustedes lo están, pero yo estoy contento de estar aquí. Estoy contento de estar aquí. Quiero darle un saludo también a las personas que nos están viendo por medio de las plataformas digitales. Comparte esta transmisión, algo Dios va a hablar en esta mañana. Me acompaña mi novia, está aquí con nosotros. Ella me dice que le salude de parte de ella y que quedan saludados. Un saludo de parte de la iglesia de Morovis, que ustedes son su familia, ustedes son su familia. Amén. Y yo creo que hoy hemos venido a la mesa del alfarero. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios. Y en este tiempo, amada familia, que tanto amo, me he sentido como si estuviera en el Authorizer de Dios, donde Él me está moliendo, donde está sacando cosas que yo jamás pensé que estaban, Yo sé que Dios ha de bendecir nuestra vida en esta mañana. Y he estado examinando muchas cosas en mi vida y a menudo es interesante porque nosotros como hombres y mujeres de Dios, nuestras oraciones siempre van dirigidas hacia anhelos que nosotros queremos, hacia cosas que nosotros queremos que cambien, muchas veces con nuestras familias, con nuestros hijos, en fin, eso es sumamente importante. Pero todo eso, quiero dejarte saber en esta mañana que todo eso está en las manos de aquel que lo puede todo. Amén. Y mientras esté en esa mano va a estar seguro. Pero ¿cuándo oro por mí mismo? Si nosotros ponemos en una balanza nuestras oraciones, ¿cuándo yo voy donde Dios a orar por mí mismo? Señor, yo necesito que tú me des la sabiduría para seguir hacia adelante. David decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe por camino de rectitud. ¿Cuántas veces nuestras oraciones van dirigidas hacia nosotros mismos en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor en los días de hoy, Señor, vengo a ti porque necesito de tu ayuda? Necesito arreglar cosas en mi vida. Necesito verdaderamente entender tu voluntad y no solamente lo que yo quiero. Y es interesante porque aunque Dios está haciendo cosas tremendas en medio nuestro, cosas muy lindas, en lo que nosotros hacemos, ¿cuántos pueden reconocer que Dios está haciendo cosas lindas en lo que nosotros hacemos? Que Dios está haciendo cosas lindas en lo que nosotros hacemos. Pero en este tiempo, si algo puedo compartir en esta mañana, que no tan solo voy a enfocarme en lo que hago, sino en lo que soy. Mejor. Amén. Que no es solo en el hacer, sino en el ser. Gloria a Dios. Porque hacer no es que es malo, es buenísimo hacer. Pero también el ser, hace falta que nosotros podamos poner el ser, el soy en el Señor. Es decir, en lo que soy. Cuando voy a Dios, no por mis planes, sino por lo que soy, Dios crea ciertas incomodidades en mi vida. ¿A alguien le ha pasado? En este comienzo de año, Dios ha creado ciertas incomodidades en mí, que verdaderamente, si algo le puedo confesar, es que no han sido de un tanto de un agrado para mí. Pero he reconocido que me ha hecho falta, que me ha hecho bien. Porque podemos estar enfocados en lo que hacemos sin ser. Y cuando voy a donde Dios y crea ciertas incomodidades en mi vida, me doy cuenta cuán vulnerable he sido. Wow. Cuán vulnerable soy. Cuando me acerco a Dios, Señor, todo eso, yo sé que tú vas a hacer grandes cosas, pero cuando me acerco donde Dios a orar por mí mismo,
Dios se me aparece y me deja saber cuán vulnerable soy. Que tengo áreas en mi vida que soy proclive a deslizarme. Y por medio de esa relación con Dios, Dios me deja saber, no solamente lo que tú piensas, sino recuerda que yo pienso algo de ti. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Cuando voy a Dios, no por mis planes, Él crea ciertas incomodidades en nuestra vida. Y eso nos deja saber cuán vulnerables nosotros somos. Cuán vulnerables nosotros somos. Que muchas veces nosotros pensamos que estamos fuertes, y cuando verdaderamente miramos bien, con mucha cercanía en medio de nuestra relación con Dios, nos damos cuenta cuán débiles somos. Cuán débiles somos. Amén. Y quiero compartir un tema que ha estado en mi corazón. Por cierto, esta es la primera parte de él. Llevo como 3 partes ya en la iglesia de Morovi, enfrentando mis áreas vulnerables. Es el tema que quiero compartir, enfrentando mis áreas vulnerables. Y quiero orar al Señor, que Dios hable en nuestra vida, que Dios se nos aparezca en esta mañana y el Espíritu Santo de Dios nos haga un emaray en esta mañana. Amén. Nos deje saber dónde nosotros estamos. Amén. Amén. Padre, te doy las gracias. Adorable. Te doy las gracias porque tu fidelidad, Señor, es incomparable. Gracias porque hemos venido a la mesa del alfarero y reconocemos que sobre todos nuestros planes, Señor, anhelamos también quiénes somos en ti, Señor. Padre, gracias porque de antemano yo sé que tú vas a hacer algo hermoso en esta mañana. Yo sé que tú vas a hacer algo precioso en esta mañana, Señor. Y qué bueno, Señor, porque la iglesia, el dueño no es hombre alguno. La iglesia, el dueño eres tú, Señor. Habla nuestra vida, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero comenzar de golpe, ¿verdad? ¿Qué debo entender yo como persona, como hijo de Dios, por el uso del término vulnerabilidad? ¿Qué debo entender por eso? ¿O qué envuelve esta palabra vulnerable? ¿Qué significa esta palabra vulnerable? Y quiero partir de una definición muy simple y esencial por la palabra vulnerable. Vulnerable significa que puede ser herido o recibir lesión física o moral. Así lo define la Real Academia Española. Que puedo ser herido, que puedo recibir una lesión física o moral. Cuando miro esto con mucha cercanía, me doy cuenta que toda persona, y me estoy incluyendo, que toda persona tiene aspectos en su vida que es proclive a sufrir daños. Todos tenemos aspectos de nuestra vida que somos proclives a sufrir algún daño, pérdidas, derrotas en su persona, en sus relaciones o en su historia de vida. O en su historia. Es decir, que todos tenemos alguna posibilidad de sufrir daños, lesiones, agravios, pérdidas y derrotas. Eso es ser vulnerable. ¿Cuántos reconocen que tienen áreas que tienden a sufrir derrota? Yo he reconocido, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros ponemos como planes, yo quiero mejorar esta área, y a la más mínima atención yo mismo saboteo eso que quiero arreglar. ¿Están conmigo? A la más mínima, cuando me veo contra ese callejón sin salida, yo mismo saboteo eso que quiero mejorar en mi vida. Y esa es parte de nuestra naturaleza humana. Todos tenemos alguna posibilidad de sufrir algún daño. Hago una pregunta que yo he estado trabajando conmigo en este tiempo. ¿En qué aspecto de la vida tiendo a sufrir pérdidas? ¿En qué área de la vida tiendo a sufrir derrotas? Piense por un momento. ¿En qué área de tu vida tiendes a sufrir derrotas, a sufrir pérdidas? Nos podemos estar deslizando
a sufrir derrotas en nuestras relaciones, en el trabajo, en el vecindario y en cualquier lugar. Otros tienen la tendencia de sufrir derrotas en sus economías, en su salud o en otros aspectos de la vida. Ponga usted ahí todo lo que tiende a sufrir derrotas. ¿En qué soy proclive a sufrir daños y lecciones en mi vida? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la vulnerabilidad? La Biblia tiene que decir algo respecto de eso. Y seguro vamos a ver lo que dice. Quiero poner 3 puntos en esta mañana. Número 1, la vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana. Número 2, la vulnerabilidad nos puede llevar a la pérdida o al fracaso. Y la manera de enfrentar, que es el tercer punto, que la vulnerabilidad también nos puede acercar a Dios. También nos puede acercar a Dios. Y quiero compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41, y lo voy a compartir en 2 versiones. Mateo 26, verso 41. Lo voy a compartir en Reina Valera, en la versión internacional. Y cuando lo tengan, me dicen un amén. Amén. Es bueno verte siempre, Papote. Mateo 26, 41, y la palabra lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la versión internacional lo dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y es interesante poder resaltar dónde se da este escenario de estos versos. Porque esto se da en un momento de angustia en la vida de Jesús. Se da en el Getsemaní. Ahí había una lucha entre lo que quiere el Padre y lo que quería el hombre. Jesús, hecho carne y hueso. Por eso Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego que pasa ese acontecimiento, Él va a varios de sus discípulos. Por eso es que le dice en ese verso: estén alerta. Esto más bien era un consejo. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto da a entender que la vulnerabilidad es parte de nuestra naturaleza humana. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús, que dijo en ese momento ahí de angustia, está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos deja saber que todos y cada uno de nosotros tenemos aspectos en nuestra vida que somos proclives. Esa es nuestra naturaleza humana. Y la vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana. Ese es el primer punto que quiero resaltar en esta mañana. Es decir, que nosotros no estamos ajenos a ella. Es parte de nuestra humanidad. Y es interesante porque Jesús lo dice como una regla aquí que no tiene excepción. Estén alerta, oren, para que no caigan, para que no entren en tentación. Quizás nosotros podemos conocer en los días de hoy personas muy maduras, extremadamente maduras, muy capaces, muy experimentadas. Pero quiero dejar saber que aún esa persona muy madura, muy experimentada, aún así tendrá su área vulnerable. Aún así. Todos tenemos, me incluyo, áreas vulnerables en nuestra vida. Porque la vulnerabilidad es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso es importante
tomar en serio las palabras de Jesús. Cuando nos advierte, velad y orad. Estén alerta, nos está diciendo Jesús. Porque cuando se trata de nuestra vulnerabilidad o de nuestra fragilidad, la verdad es que no debemos dormirnos. No debemos desconcentrarnos de ellas. Esas áreas frágiles requieren una debida atención y tratarlas con oración. ¿Cuántos están conmigo en eso? Estoy en un tiempo que estoy tratando con mucho y en intensivo, porque todos tenemos áreas vulnerables, donde tengo que ir donde Dios, Señor, ayúdame a vencer esto. Todos estamos expuestos a deslizarnos todos los días. Por eso es que vale la pena enfocarnos en lo que muestra la palabra de Dios, que es nuestra fragilidad humana. Pero también reconozco que no hay manera de poderla vencer alejada de aquel que nos da la victoria. Alejada de aquel que puede hacer de lo imposible posible en nuestra vida. Y no me puedo dar el lujo por nada de no atenderla, porque yo sé que me puede llevar a la pérdida o a la derrota. No me puedo dar el lujo. La verdad ante todo es que no tiene que ver con quien yo sea, o quien quizás usted sea, ni cuánta experiencia de vida haya tenido. No tiene que ver nada con eso. O haya logrado capitalizar, ni cuánto haya leído, ni cuánto sepa. Independientemente de cuál sea nuestro crecimiento humano, moral o espiritual, hay áreas frágiles de nuestra vida. Hay áreas frágiles. Y es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza. Ayúdanos. ¿Y qué nos está diciendo Jesucristo? Jesús aquí entonces. Que hay aspectos de nuestra persona donde nosotros no tenemos fuerza, donde carecemos de vigor necesario. Por eso dice, el cuerpo es débil. Donde el cuerpo es débil o literalmente sin fuerza. En este tiempo me he encontrado conmigo mismo donde reconozco que hay aspectos de la vida que carecen de vigor para poderlos enfrentar. Y aquí Jesús nos está diciendo, estén alerta, velen, oren, para que no entréis en tentación. ¿Sabe? Y nos está queriendo decir, ustedes quieren, pero la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos está diciendo que la vulnerabilidad supera tus intenciones. Jesús, no cualquier persona estoy hablando, Jesús mismo nos está dejando saber que mi vulnerabilidad supera mis intenciones. Piensa por un momento. ¿Cuántas cosas buenas nos hemos propuesto hacer en este tiempo? ¿Cuántas cosas buenas yo me he propuesto hacer conmigo mismo en este tiempo? ¿O cuántas cosas yo he puesto en este año 2022 en la lista de intenciones? Sin embargo, pareciera ser ley de vida. Nuestra intención nos dice querer una cosa, pero al final nuestra acción se dirige por otro camino. Mi intención quiere hacer una cosa, pero mi acción se dirige por otro camino. Todos pasamos por eso. La intención no cuenta. Si fuera por la intención, puedo tener la intención y aún así coger el camino de la izquierda. ¿Cuántos están conmigo? Yo veo un silencio.
Estamos aquí. Nuestra intención nos dice querer una cosa. Pero al final nuestra acción se va por otro camino. Es decir, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Yo me estoy matando yo mismo. Sí, de veras. Y yo, ¿sabes por qué? Porque quizás ustedes pueden ver aspectos quizás muy lindos de mí, pero el Señor, yo no puedo esconder nada. Y cuando vengo donde Él me deja saber tantas cosas. Me deja saber cuán débil soy. Me deja saber aspectos de mi vida que quizás yo no pensaba, porque muchas veces pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes qué? Hay algo que me ha interesado en este tiempo, es no enfocarme por lo que el ser humano pueda ver de mí, sino lo que Dios ve de mí. Muchas personas nos pueden hacer críticas, pero la verdad es que eso no tiene sentido. De si algo a mí me interesa es lo que piense Dios de mí. Lo que piense el Señor de mí, por eso vale la pena ir a la mesa del alfarero y que el Señor nos revele todo lo malo y lo dañino que existe en nuestra vida. Que nos deje saber verdaderamente dónde estamos anclados, qué tengo que corregir, qué tengo que aprender, qué tengo que ser. Puedo estar enfocado en hacer y olvidarme de quién soy, olvidarme del ser, que es lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa. Me puedo quedar en este punto, pero voy a pasar al otro. Estoy dando un resumen de eso. El segundo punto de la vulnerabilidad dice que la Biblia muestra que nos puede llevar a la caída y al fracaso. Y esto lo vemos claramente en el pasaje bíblico de 2 de Samuel, y esa historia ustedes lo saben todos. 2 de Samuel 11:2. Segunda de Samuel 11:2, ¿la tienen? Amén. Y cita la palabra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y esta historia todos la conocemos. En ella podemos leer no acerca de un muchacho, sino de un hombre con experiencia de vida. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un rey. Es David un rey que no le regalaron su reinado, sino que tuvo que luchar por él. Es un hombre que sufrió persecuciones hasta que se convirtió en un experimentado soldado. Supo lo que era ser perseguido a muerte, vivir en cuevas huyendo de sus perseguidores, y en una ocasión este hombre tuvo que fingir que estaba loco al verse perseguido por los enemigos. Tanto fue así que se dejó correr, dice la palabra de Dios, saliva por su barba, y la gente asumió que estaba demente. Es un hombre que vivió de todo, como usted y como yo. Desde su infancia muestra la palabra que peleó con leones. Los hermanos lo criticaron, con osos peleó también. En fin, es un hombre que adquirió mucha experiencia de vida. Pero en el registro bíblico podemos ver cómo una fragilidad no tratada se convirtió en un traspié en el momento de su mayor gloria.
Le pasó a Elías también, después de vencer los Baales. De un tiempo de mayor gloria, un descuido no tratado lo convirtió a tener una gran derrota, y de ahí sale el salmo que yo le llamo el salmo del penitente. Vivió de todo este hombre. Y si algo yo puedo ver en esta historia, es que nunca se puede dejar de pelear nuestras batallas. ¿Cuándo se da este caso? Usted vino aquí a pelear la batalla, güey. Pero este asunto se dio cuando él no fue a hacer lo que tenía que hacer. Usted ha llegado aquí a hacer lo que tiene que hacer. Ha llegado a recibir la palabra de Dios, gracias a Dios. Porque dice su palabra que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Fue el Señor que nos ha traído aquí en esta mañana. Ya tarde. Dejó de ir a hacer lo que tenía que hacer y allí cometió el gran traspié de su vida. Digo, uno de tantos, ¿ves? Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar más por los logros que hayamos alcanzado y olvidamos que tenemos áreas frágiles en nuestra vida. Y las dejamos a un lado y quizás las postergamos para tratarla con intensidad. Y eso nos puede llevar a la derrota. Es una realidad de vida. Es una realidad de vida. Quizás nos vemos porque hemos alcanzado tantas cosas. Quizás porque me siento satisfecho con lo que he logrado tener. Y olvidamos que hay algo que debo de tratar con mucha intensidad. Mi oración en esta mañana es que cada día podamos ir a esa mesa del alfarero y que Dios se nos revele verdaderamente, nos deje saber cómo estamos. Yo no había hecho ese ejercicio. Cuando voy donde Dios me doy cuenta, wow, Dios mío, perdóname. Cuán frágil soy. Muchas veces mostramos una cara de fortaleza y hay debilidades que nos están atormentando en nuestra vida. Eso pasa. Todos tenemos nuestros asuntos de vida, ¿no? Todos tenemos. Yo creo que el llegar aquí es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Cuántos pueden darle gracias porque llegó aquí esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor. Llegar hasta aquí es venir a pelear nuestra batalla en el Señor. Llegar hasta aquí. Yo creo que Dios está hablando a nuestra vida, ¿verdad? Dios está hablando a nuestra vida. Y en el tercer lugar que quiero compartir con ustedes es que la vulnerabilidad puede acercarnos a Dios y llevarnos a la fortaleza. Eso es una buena noticia, ¿verdad? Que nuestras áreas vulnerables nos pueden acercar a Dios. Nos pueden acercar a Dios. Y note que no necesariamente tiene que llevarnos al fracaso o a la caída, tal como leímos del rey David, sino que también nos puede acercar a Dios y llevarnos a la fortaleza. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Amén. Segunda de Corintios 12:10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y esa parte me fascina. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando es débil, entonces es fuerte. Cuando reconocemos nuestra debilidad en el Señor, hay fortaleza. Somos fortalecidos en Él. Somos fortalecidos en Él. Cuando miro a este hombre de Dios decir esto, ¿sabes qué? Puede pasar por mi mente rápido. ¿Que quién soy yo para esconder mis debilidades?
Cuando miro a este hombre, este gran hombre que abrió iglesias por montones de lugares, me hace pensar que quién soy yo para esconder mis debilidades. Un hombre que está registrado y enmarcado en la palabra de Dios, que gracias a ese choque que tuvo con Jesús de camino a Damasco, lo puedo ver aquí citar, y eso me da un descanso a mí. Que si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte en el Señor. Entonces fuerte en el Señor. Vale la pena no esconder nuestras debilidades. Vale la pena no esconder las debilidades. ¿Sabes qué? Yo reconozco, yo no te las voy a decir, las mías. Porque cuando yo las digo, se las estoy retratando a alguien que no me va a pasar la mano, y usted sabe quién es, pues no tiene lugar aquí. Cuando yo digo mis debilidades de la boca para afuera, se las estoy diciendo al enemigo de las almas. Va a buscar la manera de hacerme tropezar. Aunque él intenta contra nosotros, pero cuando esas debilidades, yo voy a la mesa del alfarero y aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Esto yo necesito trabajar con esto con intensidad. Yo necesito cambiar esto y yo no me voy verdaderamente a hacer daño a mí mismo. Porque cuando no atiendo eso, verdaderamente me estoy haciendo daño a mí mismo. Y a lo que Dios quiere hacer, no tan solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Usted y yo somos la Biblia de los que no conocen al Señor. Somos nosotros. La verdad es que el mundo nos está leyendo a cada instante. Por eso es tan interesante poder reconocer el ser en nuestra vida. ¿Quién soy? Y que verdaderamente Dios sabe que tengo áreas de debilidad que son de debilidad, pero las voy a encarar de la mejor manera. Las voy a enfrentar de la mejor manera con el Señor. Por lo cual, amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades. Y este tiempo me estoy gozando en esa área. En las debilidades, en necesidades, en persecuciones, angustias. Porque cuando somos débiles, entonces soy fuerte. Soy fuerte. El ser humano, y una de las cosas que he podido percibir en mi persona, que muchas veces, queridos amigos, estoy hablando de mí, muchas veces nosotros las defendemos. Y las podemos hasta justificar y evadir. ¿Hay alguien así, igual que yo? Las justificamos. Y las justificamos, las defendemos, las escondemos, las defendemos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Me gozo, es decir, me regocijo. Y este es el principio de no evadir. Este es el principio de no justificarse. El principio de no mentirse a sí mismo. A no decirse una cosa por otra. De no maquillar por nada mi debilidad. Es el principio de no vestir ni disfrazar nuestra vulnerabilidad. El apóstol reconoce abiertamente, me regocijo en mis debilidades. Y enlista aspectos de la fragilidad humana, reafirmando estar consciente de cada una de ellas. Por eso dice, en afrentas. Él la está enlistando ahí. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y concluye diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Y esto me hizo tomar una decisión. Hace unos años leí un libro que se titulaba que a mejores decisiones, menos lamento.
a mejores decisiones, menos lamento. Y quiero tomar las mejores decisiones para no tener que lamentarme. Para no tener que lamentarme. Vale, ¿verdad? Mucho poder ir a la mesa del alfarero y decirle: aquí estoy, papá. Reconozco mis debilidades y yo sé que tú eres el único que me puede dar la fortaleza para poderlas vencer. No hay otra manera. No hay otra manera. No es que van a desaparecer. Es que están, pero con Él las puedo controlar. Es que con Él yo puedo vencer. Con Él usted puede vencer. Usted puede vencer. Me hace tomar la decisión de no esconderlas. Ya. De no justificar las debilidades. Porque sí, la buena noticia es que tus debilidades sí se pueden convertir en fortalezas. Y queda demostrado aquí en la palabra del Señor. Y es que la debilidad no es más. Y es que la fortaleza, no es más que una debilidad superada. La fortaleza no es más que una debilidad superada. La fortaleza se adquiere cuando se supera una debilidad. Cuando se supera, ¿cuánto enlistan esas áreas de su vida en esta mañana? Yo las tengo enmarcadas en casa y donde quiera porque necesito trabajar con ellas. Y la enlisto y no quiero verdaderamente sabotearla. Quiero enfrentarla verdaderamente con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. La fortaleza es una debilidad superada. Si Dios ha hablado a tu vida, en esta mañana, y yo sé que Dios ha hablado a tu vida, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios, ahí donde usted está, ha hecho un emaray en nuestra vida. Y nos ha dejado saber dónde nosotros estamos parados en los días de hoy. Nos ha dejado saber dónde estamos anclados. ¿Cuántos en esta mañana toman la decisión de querer ser fortalecidos por el Señor? Yo quiero ser fortalecido por Él. Pues levántate de esa butaca y dale gracias a Dios. Y en Él somos fuertes. En Él somos fuertes. En Él somos fuertes. En Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Él. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por eso el rey David, ese que pude decir el fracaso que tuvo de su vida, en uno de sus salmos dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe y me sustente por caminos de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Enséñame a hacer lo que tú quieres que yo sea, Señor. Yo verdaderamente anhelo, Señor, enfrentar mis debilidades, encararlas de la mejor manera. No seguirlas postergando, sino venir a la mesa del alfarero y trabajar con ella junto contigo. Dice la palabra del Señor que el barro no le da la instrucción al alfarero. Es el alfarero quien toma la decisión de cómo formar la vasija. Es el alfarero. ¿Y cuántos reconocen en esta mañana que están en las manos del mejor alfarero? Que están en las manos de aquel que lo puede todo. De aquel que hace de nuestras debilidades una fortaleza. De aquel que verdaderamente el deseo de Dios, queridos amigos y hermanos, es fortalecernos en este tiempo de tanta dificultad. ¿Cómo vamos a encarar esta temporada? ¿Cómo vamos a enfrentar esta temporada si no es con la ayuda de Dios? No hay manera de poder enfrentar esto si no es con la ayuda del Señor. No hay manera. En Él, usted y yo somos más que vencedores. En Él hay fortaleza. En Él hay esperanza. En Él. Él nos dará la victoria en el nombre de Jesús. De Él es nuestra victoria. Y es de Él.
Me fascina la idea de Dios. Porque ese Dios que he estado predicando en esta mañana, verdaderamente dice su palabra que está a la diestra del Padre. Pero Él vivió perfectamente. Y ese Dios perfecto, y eso es lo que me llama tanto la atención de Dios, que dice su palabra, y comencé al principio con eso, que el deseo de Él es que donde Él está, gente imperfecta como usted y como yo, estemos. Eso vale la pena. Que un Dios perfecto esté empeñado que nosotros estemos con Él en las moradas eternas. Eso vale la pena. Este no es nuestro cielo. Este no es nuestro cielo. Puedo tener grandes victorias, pero la mayor victoria es que un día me encuentre con Él. La mayor victoria es que un día me encuentre con Jesús, que cambió mi lamento en baile, que restauró mi matrimonio. Aleluya, eso vale la pena. Eso vale la pena. No hay, por más victoria que usted pueda tener en esta tierra, ninguno se compara con estar en las moradas eternas, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso vale la pena. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Me fascina Dios. Me fascina. Que cuando voy donde Él es un papá tan bueno que no te pasa la mano. Que cuando voy donde Él me deja saber quién soy verdaderamente. Porque el deseo de Él es que un día usted y yo estemos con Él. El deseo de Él es que un día estemos con Él. Ora el Señor que estas 3 puntos nos los podamos llevar en esta mañana. Que la vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana. La vulnerabilidad nos puede llevar a la pérdida o al fracaso, pero de la misma manera también nos puede acercar a Dios. Y nos podemos fortalecer en el Señor. Nos podemos fortalecer en el Señor. Hago un llamado en esta mañana. Si Dios ha hablado a tu vida, hoy puedes tomar la mejor decisión de reconocer, de enfrentar y encarar tus debilidades de la mejor manera. ¿Cómo? Yendo donde Dios. Yendo donde Dios. Es Dios quien te va a fortalecer. Es Dios quien te va a dar la victoria. Es Dios, nadie más. Yo he tratado de vencer muchas cosas por mi propia fuerza y verdaderamente he fracasado. He fracasado. Pero con Él puedo ser fortalecido. Y esa fortaleza es más que una debilidad superada.